Muy buenos días, buenas tardes. Estamos conectados de distintos lugares del mundo. Vi que estaban ahí saludando desde distintos lugares. Les damos las bienvenidas. Es para nosotros un placer enorme tenerlos en esta actividad. Definiciones y percepciones del antisemitismo, un análisis estructural, las poblaciones judías de la Unión Europea como case study, perdón. Vamos a dialogar con el profesor emérito Sergio de la Pérgola de la Universidad Hebrea de Jerusalén sobre una reciente investigación que realizó. Realmente para nosotros es un honor enorme tenerlo a Sergio, en nombre de Tzavta, Centro Comunitario, y también en nombre del periódico Nuevación. Sergio, darte la bienvenida, la generosidad que siempre tiene para con nosotros. Realmente es maravilloso tener un académico de alto valor para el pueblo judío, que ha hecho grandes aportes y sigue haciendo grandes aportes para el judaísmo contemporáneo, invitándonos con sus trabajos a pensar y repensar muchas de las comunidades. Nosotros en la Argentina hablamos muchas veces que nos faltan datos para poder entender lo que pasa en la comunidad judía, y si no entendemos bien lo que pasa en el mundo judío, es difícil justamente tomar decisiones a futuro. Te voy a presentar, Sergio, un poquito formalmente con un breve resumen del currículum, que por supuesto es muy vasto, amplio. Sergio de la Pérgola nació en Trieste, Italia, emigró a Israel en 1966, tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Pavia y un doctorado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es profesor emérito de Estudios de Población en el Instituto Abraham Hartman, del Instituto de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea, donde fue presidente de dicho instituto y director de la División de Demografía y Estadísticas Judías. De la Pérgola es un especialista en demografía judía y ha publicado numerosos libros y más de 200 artículos sobre demografía histórica, familia, migración internacional, identificación judía y proyecciones del pueblo, de la población judía de la diáspora de Israel. Ha escrito extensamente sobre demografía en Israel y Palestina, ha dado conferencias de más de 70 universidades y centros de investigación de Europa Occidental, América del Norte y América Latina. Se desempeñó como consultor principal de políticas del presidente de Israel, el gobierno israelí, el municipio de Jerusalén, y muchas organizaciones nacionales e internacionales importantes. Fue profesor invitado en el Centro de Estudios Hebreos y Judíos de Oxford, en la Universidad de Brandeis, en la Universidad de Illinois en Chicago y en la Universidad de California, Los Ángeles. Es miembro del comité de Yad Vashem para los Justos entre las Naciones. Simplemente un poquito algunas de tus experiencias en el mundo académico y judío. Así que bienvenido, Sergio, nuevamente. Muchas gracias por tu generosidad y por el aporte que nos vas a hacer en esta mañana aquí en Buenos Aires, en esta tarde en Israel. Gracias, Enrique. Buenos días, buenas tardes. Yo veo muchos amigos y amigas de varios países. Me permiten decir Shalom a Anita Olami, entre otros. Y queridos amigos, soy muy feliz de participar en esta reunión. Shalom, Jacob Rubel y tantos otros. Soy muy feliz de nos ver. Por cierto, disculparán como siempre mi español para proceder con la presentación de nuestra investigación. Pero hay muchas cosas. La verdad que hay cada día elementos nuevos y sorpresas. Por ejemplo, no sé si todos ustedes saben que descubrieron recientemente las grabaciones auténticas de Eichmann, que fueron grabadas en Buenos Aires acerca del año 1950, y la televisión israelí presenta la próxima semana 3 veces un film documentario impresionante que incluye la voz de este asesino y su propia descripción del programa y el que hicieron. Se sabía que existían estas entrevistas que fueron cumplidas por un periodista holandés nazi que escapó, se refugió en Argentina como Eichmann, por otro lado, pero no se sabía dónde estaban las grabaciones originales y finalmente las descubrieron recientemente en un archivo
alemano y se podrá escuchar finalmente de su propia voz el que dice. Pero puedo anticipar, porque la televisión israelí presentó allá un promo de este texto impresionante, de su propia voz, la teoría que este hombre estaba un pequeño tornillo de un gran infranagio o un obscuro empleado de una gran burocracia. Toda esta teoría se murió ayer, esta semana, porque Eichmann declara abiertamente: lo hicieron, soy muy feliz de haberlo sido, estaban nuestros enemigos, queremos matar 10.300.000 judíos y se puede hacerlo así, y nos da muchos detalles sobre la ejecución del proyecto de solución final. Entonces, yo creo que hay una importancia fantástica en el poder, yo creo, acabar un discurso histórico que tiene gran pertenencia, sea desde el punto de vista de la reconstrucción histórica, sea en el debate cotidiano sobre antisemitismo, sus causas, consecuencias, imitaciones, etcétera. Porque esta teoría de la banalidad del mal, que fue promulgada por la famosa socióloga historiadora Hannah Arendt, se murió esta semana. Es claro que no hay ninguna banalidad, hay una versión muy abiertamente intencionalista del hecho histórico, no hay ninguna posibilidad de reducirlo a una interpretación funcionalista, como sería decir la burocracia, o la modernización, o una región llena de sangre. Todas estas teorías fallecieron con la presentación finalmente de la versión original de el que ocurrió. Eso es muy emocionante, yo creo anche muy relevante, porque eso nos hace ver cómo a veces hay también en la investigación científica, historia en primer lugar, pero también de las ciencias sociales, hechos nuevos que cambian completamente la perspectiva, o por lo menos aclarecen de manera definitiva la perspectiva dominante en frente de suyas alternativas. Bueno, hoy el discurso es más sobre el presente, sobre las percepciones judías. Enrique, si me permite de pasar al share screen. Sí, tengo podés, sin una ningún problema. presentación. Vamos entonces a... Aprovechamos también para saludar a la común amiga Anita Olami. Demográficamente, tener 2 personas de Trieste en este Zoom es bastante representativo, sí, ¿no? es estadísticamente muy raro, sí, sí. Bueno, yo espero que ustedes pueden ver la primera slide, es simplemente el programa de hoy, definiciones y percepciones del antisemitismo. Y vamos entonces a ver el que hemos sido. Me permiten una palabra, el que yo digo una palabra sobre una palabra. El término antisemitismo fue pensado inicialmente como una palabra ofensiva. Cuando Wilhelm Marr, los que lo precedieron, lo siguieron en la Europa alemana y otra del fin del siglo XIX, los años 70 y los años 80 del siglo XIX, crearon este concepto. En realidad, su idea era una idea muy negativa. Habrían utilizado la palabra, me disculpen, antipuerco o antibastardo. Yo no sé si esta palabra sería tan utilizada en el trabajo científico, en el trabajo serio, como un término neutral. Hay un malentendido, un mal uso del antisemitismo, que son en realidad paralelos en mi manera de ver al uso persistente de la palabra raza en la literatura científica social, sobre todo en los Estados Unidos. Las razas no existen, pero claro que el racismo es un tema serio. Asimismo, el semitismo no existe, pero el antisemitismo es un problema serio. Pero el problema es que el antisemitismo tiene a ver con los judíos, no con otros. Hay semitas, pero cuando se habla de agresión contra los árabes, por ejemplo, se habla de islamofobia, y los judíos
tienen también derecho a ser mencionados claramente y no ocultos latentemente y despojados codardamente. La palabra antisemitismo es una especie de camuflaje. No se da tampoco el derecho de ser insultados a los judíos. Entonces, mi manera de ver, usar un término descalificado para abordar un problema grave, en cierto sentido agrega una pizca de complicidad y perjudica a la sociedad civil. Yo creo que sería muy mejor hablar de judeofobia y poner antisemitismo en el archivo, porque eso sería más correcto. Bueno, todavía vamos hoy a hablar de antisemitismo, porque esta es la convención, claro que yo lo hace yo mismo. El antisemitismo puede tener varios objetivos y sabemos muy bien, yo mencioné el damnado Eichmann, la violencia física y el aniquilamiento del judío. Eso es un proceso que se aplicó en la historia varias veces con resultados trágicos. Aunque hoy no es eso el aspecto dominante del antisemitismo. Es verdad que gobiernos como el gobierno islámico del Irán o Hezbollah o Hamas hacen esfuerzos para crear violencia física y aniquilar los judíos, pero fundamentalmente eso no es el centro del discurso, y tampoco la marginación y exclusión del judío de la vida civil, social, económica y cultural, que fue un proceso muy profundo del siglo XIX, pero también atrás, también, y también del siglo XX, hacia la Shoah, todo el que precedieron la Shoah y también después, pero también es verdad que hoy en el ámbito de una democracia occidental típica, y hoy la más parte de la población judía mundial vive en democracias occidentales, el Estado de Israel, por cierto, pero también en países fundamentalmente democráticos con problemas y fallecimientos, pero también con por lo menos constituciones y derechos civiles iguales para todos. Entonces, es muy difícil hoy de marginar realmente, excluir el judío de la vida civil y social, por cierto, económica y cultural. Entonces, pero permanece, es un hecho interesante, pero no se habla de eso generalmente, es el empeoramiento de la calidad de la vida privada del judío a través de la creación de miedo, frustración y ansiedad. Eso es un aspecto muy importante, porque sobre esto, eso es el discurso comunitario. Estamos muy frustrados, tenemos miedo y ansiedad. Esto sí es un gran suceso que el antisemita puede acabar en el periodo contemporáneo. Otro problema es las fuentes de datos y de informaciones. Yo, como fue mencionado, no soy historiador, soy pero un experto de ciencias sociales. Me interesan sobre todo la manera cuantitativas de investigar la realidad cotidiana y contemporánea. Y se puede señalar básicamente varias técnicas para obtener informaciones sobre la entidad, la calidad, las características del antisemitismo contemporáneo. En primer lugar, el que se hace generalmente la recopilación, la compilación de inventarios de eventos definidos como antisemitas. Eso es muy importante, pero yo creo que no es suficiente. Por ejemplo, cuando escuchamos que ocurrieron, no sé, 2 actos de agresión física en este país o 25 en este otro país, o que aparecieron svásticas en un otro país, el problema es muy limitado. Ponemos en un año, según la estadística, por ejemplo, del Centro Cantor en Tel Aviv, que hace un trabajo muy bueno en esta dirección, en este sentido. Ahí ponemos 2.000, 3.000 hechos de antisemitismo en un año, pero la población mundial incluye 8 billones de personas, entonces es una proporción muy mínima y no das el sentido de la difusión de un fenómeno que es un fenómeno muy amplio
y entonces ocurren otros instrumentos para una evaluación más ponderada. El segundo método es de la medición de la frecuencia y naturaleza de las actitudes antisemitas en la población general. Aquí existen en varios países datos y encuestas, y también el Anti-Defamation League hace pocos años hacía una grande investigación en más que 100 países del mundo. Entrevistaron 500 personas en cada país, entonces hay una muestra fenomenal que nos permite de ver la entidad, las características de las actitudes antisemitas en la población, en el milieu de la población general de los diferentes países. Nos permite de ver también la diferencia entre culturas. Por cierto, en primer lugar, las culturas islámicas son las más antisemitas, pero también en Europa Oriental debemos notar que también en América Latina los porcentajes son bastante más fuertes, más importantes que en los países de expresión inglés, América del Norte y otros países, y también los países de Europa occidental, sobre todo del norte del continente. Allá la frecuencia del antisemitismo es un poco menor. Tercer lugar, la medición de las percepciones de antisemitismo dentro de la población judía. Eso es el tema de mi charla y vamos a ver en algunos minutos los detalles, pero es importantísimo ver el antisemitismo desde el punto de vista de las víctimas y no solamente de los perpetradores. Eso es un grave problema del discurso contemporáneo. Finalmente, hay una perspectiva que hasta hoy es bastante poco desarrollada, y sería el análisis del contenido antisemita explícito o latente en medios formales e informales. Sería decir, examinar los textos y ver no simplemente la palabra, sino el contexto que en él esta palabra aparece. Por ejemplo, si la palabra Israel aparece exclusivamente en un contexto de ocupación de los territorios y no de ciencia y de medicina, es claro que hay una determinada, muy limitada imagen de él que es el Estado de Israel. Sí, cuando se habla de un judío, siempre se habla después de problemas de bancos y de problemas económicos, no se habla de poesía. Bueno, es claro que la imagen del judío es una imagen muy focalizada sobre una problemática muy particular y generalmente muy negativa. Todo esto pasa sin que la gente lo perciba claramente, pero deja un marco muy profundo en la percepción y finalmente en las posiciones y en las opiniones de la opinión pública internacional. Entonces, sería importante desarrollar este tipo de estudios para entender más en profundidad el contexto del contenido antisemita. Pero vamos a ver nuestra investigación. Nuestra investigación es el estudio de las percepciones de antisemitismo y discriminación entre los judíos en los países de la Unión Europea. Más exactamente, hay aquí una tabla que indica los países de la Unión Europea que en ellos hemos sido esta investigación, una vez en 2012, la segunda vez en 2018, y una tercera vez se está planeando entre la fin de 2022 y el empiezo de 2023. En la primera vez se participaron acerca de 6.000 judíos, una muestra representativa de 6.000 judíos en 8 países. La segunda vez los participantes fueron más que 16.000. Es una indicación de dos cosas. En primer lugar, la mejor eficiencia del sistema de muestreo y también de penetración del mensaje en los tratos diferentes de la comunidad judía organizada y no organizada. Por otro lado, también un interés, y por cierto, se desarrolló muchísimo
hacia este tema. Es un tema que yo soy bastante viejo y me acuerdo en los años 60, la época del proceso Eichmann, que me acuerdo muy bien, estaba fuerte interés y también varias manifestaciones de antisemitismo. By the way, en Argentina lo saben trágicamente muy mejor que en otros países. Pero también es verdad que fueron otros periodos de la historia que en ellos el antisemitismo no estaba con tan grande evidencia en la opinión pública y también en la percepción del público judío. Entonces hay aquí de toda manera una muestra muy grande, muy raro, hablar con 16.000 personas. Esta investigación fue conducida a través del Internet, a través de una ponderación de los datos, siguiendo, como lo mencioné, no solamente la parte organizada de los miembros de comunidades, sino también judíos que no se consideran miembros de ninguna organización. Y vamos a ver algunos resultados para entrar, para empezar a ver varias formas de percepciones y también cómo se puede proceder con el procesamiento de los datos, porque hay también una pregunta, ¿qué hacer de este material? Y intuitivamente habemos aquí organizado la presentación en 3 grandes temas en relación a judíos, el que se puede llamar antisemitismo clásico, en relación al holocausto, el que se puede definir antisemitismo negacionista, y el que referencia al Estado de Israel. Vamos a ver después la relación entre estas diferentes componentes. En el caso de los judíos, hay aquí una otra observación muy fundamental, en el sentido que existen percepciones cognitivas, sería decir, opiniones de las personas sobre el contenido de una declaración, de una manifestación, y cómo serían percibidos intelectualmente por el público judío, y por otro lado, la experiencia efectiva de haber encontrado estas situaciones, estas declaraciones o encuentros con personas y con otras situaciones. Y entonces el cognitivo y el experiencial son 2 aspectos separados. Hay un tercero que pero no se investigó por mala suerte, sería el aspecto afectivo emocional, que es también muy importante, pero necesita un cuestionario diferente que por falta, yo creo, de conciencia y de sensibilidad, la Unión Europea no lo actuó, esperablemente podrán hacerlo de la próxima vez. Entonces, por ejemplo, los que dicen no se considera que el judío que vive en un determinado país sea un ciudadano, un nacional de este país, el 94% de los judíos piensan que esta es una declaración antisemita, por mismo decir que los judíos tienen demasiado poder en varias áreas del país, la economía, la política, la comunicación. 92% piensan que sea antisemita. Los judíos son la causa ellos mismos del antisemitismo. Esa es, si se acuerdan, la declaración del ministro Lavrov, el ministro el canciller Lavrov, que el ministro que hace 2 semanas declaró exactamente esto en el contexto de la trágica invasión rusa en Ucrania. Y después el judío no es capaz de integrarse en un país, el interés del judío es diferente del interés del resto de la mayoría de la población. Los judíos tienen características físicas que se pueden reconocer. No quiere casarse con un judío, eso es el racismo clásico, y siempre nota cuando un judío llega en una reunión
en un piso porque hay algo que es muy particular. Bueno, todas estas son las percepciones cognitivas, pero cuando vemos las percepciones experienciales, en la misma columna, la parte baja a la izquierda, vemos que las mismas preguntas sí tienen más o menos la misma graduación, pero los porcentajes son muy más bajos, son menores. Demasiado poder del judío, 43%, contra 92% a nivel cognitivo. Y hay aquí una atención que necesita poner por no hacer confusión entre estos diferentes indicadores, porque son dos situaciones que están relacionadas, como vamos a verlo, pero son todavía dos situaciones diferentes. Vemos lo mismo en el contexto de la Shoah. La Shoah fue instrumentalizada y exagerada, el victimismo de los judíos. Más que 90% lo consideran ofensivo desde un punto de vista cognitivo, pero solamente 35% lo oyeron efectivamente. Los judíos exploitan el holocausto un 92% y 20 o 30% de la otra manera de efectiva experiencia de haber escuchado esta afirmación. Y finalmente, al lado de Israel, el mundo sería un lugar mejor sin la existencia de Israel. 88% piensan que eso es antisemitismo. Pero solamente un 33% escucharon. Hay una otra muy frecuente afirmación: los israelíes, el comportamiento de los israelíes es como los nazis en frente de los palestinos. 85% creen que esto sea una definición antisemita. El 51% la escucharon realmente, que es el más fuerte de toda la parte baja de esta tabla. Y hay también una otra observación, yo creo, muy importante para acabar aquí, sería que desde un lado, los que soportan el boicot de Israel, el BDS, o de Israel o israelíes, 82% creen que eso sea antisemita, pero solamente el 33% creen que es antisemitismo criticar Israel. Eso es, yo creo, una distinción muy importante. Nos hace ver que el público es capaz de hacer importantes distinciones entre un tipo de crítica y otro tipo de crítica. Por ejemplo, si ponemos que la compañía El Al llegó atrasada en un vuelo hacia Tel Aviv, esa es una crítica a Israel, pero no es necesariamente antisemitismo. El judío europeo es capaz de entender que hay crítica legítima, pero hay una crítica de delegitimar el Estado judío. Esto no es legítimo, entonces eso es sí, antisemita. Vamos a volver sobre esto más después, y vamos pero a ver qué es la real contribución de esta investigación. Después que hemos observado las estadísticas de una manera descriptiva, sería decir, cada pregunta, la medida de su intensidad, hay una manera de hacer una correlación de todas las preguntas y crear un mapeo conceptual de las percepciones cognitivas y experienciales del antisemitismo, aquí modulados por países. En otras palabras, las diferencias entre los diferentes países, que más país con más incidencia o menor incidencias, nos ayudan a crear una correlación más representativa entre los varios temas y los varios conceptos de este mapa, que son lo mismo de la tabla precedente. Pero hay aquí una ventaja muy clara, porque esta es basada sobre la correlación mental que la persona entiende, sea racionalmente, sea intuitivamente, entre los diferentes conceptos. Los conceptos que están más relacionados
aparecen aquí más cercanos y los conceptos que son con menor relación los unos con los otros aparecen aquí como puntos más lejanos. Entonces hay una conceptualización completa. Eso es, para decirlo con palabras populares, como decir un mapa del cerebro de 16.000 judíos europeos, el que tienen en su cabeza, cómo la organizan esta cabeza entre los diferentes conceptos. Y aquí, una vez más, vemos como toda la parte cognitiva está separada por la parte experiencial. Yo creo que esa es una innovación muy interesante desde el punto de vista de la investigación, no solamente del antisemitismo, pero también de otros aspectos. Y segundo, en el cerebro de la gente hay muy clara la división entre los temas principales, y volvemos a mencionarlos, es ser contra los judíos, contra la Shoah y contra el Estado de Israel. Estos tres tipos de hostilidad todavía hacen parte de un concepto unificado. Es muy interesante ver también de la derecha hacia la izquierda cómo existe una cronología histórica, porque el antisemitismo clásico precedió el negacionismo, precedió la Shoah, precedió también la negación de la Shoah, y el Estado de Israel nació después de la Shoah. Entonces hay también una noción de entendimiento de lógica histórica en la organización mental de los diferentes conceptos de antisemitismo, como lo perciben los judíos europeos. Me permitan, entre otros, hacer aquí una paréntesis, es decir, sería absolutamente necesario reproducir el mismo esquema en Argentina y en otros países de América Latina. No sería tan complicado de crear una encuesta en Argentina primariamente, pero también en otros países de Cono Sur, también América Central, México, para ver si existe una correspondencia entre las percepciones de los judíos latinoamericanos y los europeos, y tenemos también datos por los norteamericanos. Bueno, mi hipótesis de trabajo es que sí, que la percepción de estos fenómenos es universal del mundo judío, con variaciones, por cierto, porque existen situaciones locales que son diferentes, pero con una gran coherencia de la percepción. Volvemos a este mapa y vemos entonces que en la parte israelí aparece también una variable que aparentemente está fuera de contexto. Los judíos tienen aspectos que lo hacen reconocidos en frente del no judío. Eso en teoría sería parte del clásico racismo, ¿no? Lo vemos que aparece aquí en la percepción de los temas y motivos israelíes. Entonces, aparentemente se creó también una tipología del israelí, una tipología, llamémosla, de carácter y también física del israelí, negativa, por cierto, y eso es también una descubierta muy interesante, por cierto, preocupante. Pero vemos cómo desde un lado el aspecto cognitivo experiencial están separados, pero por otro lado, todo el aspecto israelí, todo el aspecto holocausto y todo el aspecto antisemitismo clásico se pueden reunir en un espacio mental que es un espacio coherente, unificado, con una lógica de sistema muy clara, y yo creo que eso sea muy, muy útil en nuestro análisis. Entonces, en esta primera parte de esta descripción, este análisis estructural nos dice que no hay, contrariamente a él que muchos investigadores no propusieron, no hay, por lo menos esta es mi opinión, no hay formas viejas o nuevas de antisemitismo contemporáneo, el viejo antisemitismo y el nuevo antisemitismo. Ciertamente no, hay un grupo de tres ejes negacionistas percibidos. Este análisis estructural nos dice que los judíos europeos tienen percepciones claramente estructuradas del antisemitismo contemporáneo. Dentro del racismo total se perciben tres ejes negacionistas fundamentales e integrados, donde se niega al judío. Primero, como individuo,
el derecho a disfrutar de la equidad, de igualdad civil, social, cultural, política, como cualquier otro individuo en la sociedad. Segundo, como víctima potencial y sobreviviente de exterminio planificado. Habíamos escuchado ayer a Eichmann con su propia palabra. El derecho a preservar y transmitir la propia memoria auténtica de la Shoah. Eso es muy importante, la memoria auténtica, no una memoria de un genocidio de un pueblo, porque hay muchos otros. La Shoah tiene el derecho de ser transmitida con una memoria única. Por cierto, es muy importante participar también a la celebración de la memoria de otras tragedias de otros pueblos, pero hay también una importancia fundamental del mantener la peculiaridad única de esta fenomenología. Y finalmente, tercero, como miembro de un colectivo nacional, el derecho a ejercer la soberanía nacional corporativa a través de un Estado independiente, Israel, como tantos otros estados existen, por cierto, siempre considerando que la manifestación de su propia soberanía nacional no debe obstacular la soberanía nacional corporativa de otros. Eso es claro, que mi derecho no puede empezar el derecho de alguien, y esa es una distinción muy, muy importante, por cierto, en el contexto político contemporáneo. Y vamos arriba al análisis más detallada de las percepciones judías de los canales de difusión del antisemitismo. Este mapa es basado sobre la técnica que yo mencioné antes, en una manera muy más simple, más simplificada y reducida. Yo creo puede ser más clara gráficamente. Y vamos a ver la correlación, entonces la distancia o la proximidad entre varios canales posibles de difusión del antisemitismo, según la percepción de los judíos europeos en 2018. Vemos, por ejemplo, a la derecha arriba en la calle o en el estadio sportivo. Veremos a la derecha líderes, la intención de líderes políticos, asambleas políticas. Vemos abajo la profanación de cementerios, graffiti en los muros. Vemos a la izquierda de este mapa academia, el antisemitismo a través de manifestaciones de cultura, a través de la media imprimida o electrónica, a través del boicot. Entonces hay varias maneras, pero hay también que ver cómo de la percepción de los judíos europeos, y yo creo también de judíos en otros continentes, hay cosas que están muy fuertemente relacionadas las unas con las otras y cosas que al contrario aparecen en lugares diferentes por personas diferentes. Por cierto, academia y el estadio no están en la misma cosa, y también el cementerio y un líder político no están exactamente en la misma cosa. Pero el que es importante realizar es al centro de todas las percepciones, sería decir, en una posición muy central que puede servir como soporte a todos los otros canales, aparece el web, el Internet. En otras palabras, el Internet es el vector a través del cual todas las posibles manifestaciones de antisemitismo pueden pasar de un tipo de otro, a nivel muy alto, muy bajo. Es muy inquietante ver la fuerza y también la dominancia del web, del Internet en este sentido, aunque también es importante no olvidar que el web puede ser también un instrumento de propagación de cultura real y de elementos muy positivos en el desarrollo de la cultura y de la sociedad contemporánea. Vamos a ver cómo se superimponen los contenidos de la percepción antisemita sobre los canales de transmisión. Entonces vemos cómo hay también aquí una especialización del trabajo antisemita.
Por ejemplo, la negación del holocausto y también la percepción del judío como otro, la alteridad del judío, están más demasiadas con la percepción del que ocurrió en la calle, en el estadio, en los medios sociales. Por otro lado, la violencia física la vemos en los cementerios, en los graffiti, y vemos cómo el contenido anti-israelí aparece en la percepción judía claramente más relacionado con el que pasa en la academia, en la cultura, en la alta cultura, en la prensa, en la televisión de Estado, también a través del boicot, que generalmente es una operación de élite. Por otro lado, hay una reciente nueva que van a publicarla en los próximos días, investigación del Instituto Pew en Washington, D.C., que nos dice que cuando pidieron a una muestra general de americanos qué piensan del BDS, del boicot, la gran mayoría de los americanos nunca oyeron, nunca escucharon, no tenían la mínima idea de qué es el BDS. Entonces es un fenómeno muy, muy preocupante, pero también un fenómeno de élite que está correlado fuertemente con personas y ambientes de generalmente elevada preparación cultural. Un tercer elemento es el elemento de los perpetradores. Aquí descubrimos que, una vez más, el que está relacionado con el la negación del holocausto y también el antisemitismo clásico, la alteridad judía, están relacionados con personajes generalmente de la derecha política, en una medida menor también de la derecha cristiana. La verdad es que en esta investigación europea la entidad del antisemitismo cristiano, sea católico o protestante, fue menor en frente de otros tipos de manifestación ideológica y política. Pero esto resulta fuertemente correlado con la parte de la Shoah, del antisemitismo conspiracionista, los protocolos de los sabios de Sion. Vemos, por otro lado, que el aspecto de la violencia física está percibido fuertemente en correlación con el mundo islámico en Europa, la inmigración, los problemas también de segregación y también de violencia procedentes de este ambiente. Y finalmente, la opinión anti-israelí está fuertemente enracinada en la izquierda política. Entonces vemos cómo la percepción es muy clara. El judío europeo ve cómo determinados tipos de antisemitismos proceden de una parte política y incluyen determinados contenidos. La otra parte política incluye contenidos muy diferentes. Las personas no son las mismas, también los lugares no son los mismos, pero todo esto nos da la percepción de un complejo muy preocupante en fuerte desarrollo. Y una vez más observamos que el web el centro de todo esto. ¿Cómo podemos darle un sentido, una caracterización a esta tipología? Bueno, de la manera siguiente, atribuyendo un título de la estrategia particular que caracteriza una determinada combinación entre canales, contenidos y perpetradores. Por ejemplo, el que pasa en el estadio, en la calle, procedente de la derecha, anti-Shoah y anti-judío, yo creo se puede caracterizar como un antisemitismo populista. Por otro lado, el antisemitismo político del liderazgo de la asamblea del partido político. Por otro lado, el antisemitismo práctico de la violencia física, de las manifestaciones más evidentes, estos inventarios que yo mencioné atrás. Y finalmente, una caracterización narrativa del antisemitismo procedente de los ambientes culturales, académicos y mediáticos. Y entonces podemos caracterizar en esta manera las 4 estrategias de antisemitismo
según la percepción por la población judía, los contenidos y el medio, volviendo a mencionar el antisemitismo práctico, acciones en las calles, en lugares públicos, en eventos esportivos, vandalismo de edificios, instituciones judías, profanación de cementerios judíos. El antisemitismo político que es manifestado en la vida pública, reflejando intereses políticos y luchas de liderazgo en eventos políticos, discursos, discusiones, que no es exactamente el mismo del antisemitismo populista, expresión espontánea y difamatoria en Internet, incluidas las redes sociales, graffiti murales en una situación social, informal, en el espacio público, en el evento deportivos. Y finalmente, el antisemitismo narrativo, artículos reflexivos investigados en la prensa impresa y electrónica, en la academia, eventos culturales, y el centro de todo, el web y su influencia omnipresente. Entre otros, yo creo que sea muy claro, podemos hacer un muy rápido excursus hablando de la trágica muerte de la periodista Shirin Abu Akleh esta semana, cuando se sabe claramente que hay cerca de 3.000 periodistas que fueron matados en batallas, en guerras diferentes, y más de 200 en el año 2022. Pero la evidencia que se dio a este hecho, inmediatamente la pregunta, la requesta de crear comisiones investigativas y 57 miembros del Congreso americanos en los Estados Unidos demandaron de crear una comisión de investigación sobre este homicidio. Bueno, todo esto es bastante grotesco a la luz de la frecuencia trágica de estos eventos y del hecho que los otros eventos no ganaron ninguna visibilidad pública, sino un título muy modesto en la prensa. Sería muy simple acabar si no hacen ver the bullet del proyectil, la boleta del fusil que tiró sobre esta desafortunada periodista, pero lo ocultan, no se sabe cómo es. Eso está en las manos de los palestinos, por cierto, pero no se ve. Sería muy simple decir, este proyectil fue tirado por tal arma de fuego, muy claro que esta es la arma, entonces muy claro quién lo hació, pero no se presenta esta evidencia. Y todo esto, porque, por cierto, crea una situación de dos pesos y dos mesuras en el contingente. Yo quiero hacer una otra consideración sobre la reciente discusiones sobre los contenidos del antisemitismo, porque se habló mucho de esto, sobre todo la AIRA, la International Holocaust Remembrance Alliance, hacía un trabajo muy bueno y pionero en crear una primera definición de antisemitismo que sería adoptada por muchos gobiernos de muchos países, más que 30 en este momento. Y por otro lado, un grupo de intelectuales académicos acerca del Instituto Van Leer en Jerusalén publicaron una definición alternativa que la llamaron The Jerusalem Declaration on Antisemitism, JDA. Estos son dos tipos de declaraciones de dos grupos de élite, de expertos, que nos explican qué sería el antisemitismo. En frente de esto existen las mayores investigaciones que yo ya mencioné, el ADL, la Anti-Defamation League americana, que operó sobre una definición sobre todo cognitiva a través de la población total de más que 100 países. La AIRA y la JDA caracterizaron el antisemitismo a través de elementos de comportamiento y de experiencia. Y finalmente la FRA, la Fundamental Rights Agency de la Unión Europea, nuestras investigaciones
lo hació sobre la población judía y, como mencioné, investigando sea el aspecto cognitivo, sea el aspecto experiencial. Entonces, hay diferentes tipologías, las preguntas estaban diferentes, pero se puede organizarlas acerca de los tres temas principales: los judíos, la Shoah y Israel. Como se ve, de cada investigación se centró, se focalizó sobre todo sobre un tipo de relación, sea la AIRA, sea la JDA, se ocuparon sobre todo del aspecto israelí, la ADL y también la FRA se ocuparon sobre todo del aspecto judío, pero con acentos diferentes. La ADL, la idea del demasiado poder judío, la FRA, la idea del demasiado, de la alteridad, de la alteridad judía, de la no participación en la vida social, en los intereses principales de la sociedad de un determinado país. Hay pero un elemento muy interesante y único, es la JDA, la Jerusalem Declaration on Antisemitism. Declaró no simplemente los ejemplos de antisemitismo, sino también ejemplos de el que no es antisemitismo. Y lo hicieron exclusivamente en relación al aspecto israelí. Sería posible, por cierto, como los habíamos notado, criticar a Israel, pero en una manera no antisemita. La verdad que el mismo sería posible también en frente de los judíos. Es posible criticar a un judío, pero sin ser antisemita, así como es posible hacer una afirmación que está relacionada con la Shoah, que es muy lejana de una veridad, de una real percepción de la realidad, pero todavía no es antisemita. Por ejemplo, permitan de hacer un ejemplo. El número de víctimas de la Shoah es 6 millones. Pero si una persona me dice las víctimas fueron 5 millones, bueno, eso es un error, pero no creo que esto sea un acto de antisemitismo. Entonces, es posible decir, hacer actos o afirmaciones que no están precisamente relacionadas con la realidad, pero sin que sean determinadamente antisemitas. Bueno, vamos a ver, pero el que la JDA hació. Estas son las 5 afirmaciones que, según la JDA, no son antisemitas. Entonces, por ejemplo, apoyar la demanda palestinense de derechos humanos. Yo creo personalmente que eso no sea antisemita, es una declaración política, pero por cierto es posible, por cierto, soportarla, así como criticar u oponerse al sionismo como una forma de nacionalismo. Yo creo que eso no sea exacto personalmente, pero no creo que necesariamente una afirmación de este tipo se puede catalogar como antisemita. Vemos el tercer: criticar a Israel como Estado, incluidas sus instituciones y principios fundacionales. ¿Cuáles serían los principios fundacionales de Israel? Muy claro, Israel es un Estado judío, Israel es un Estado judío y democrático, y esa es la razón d'être de Israel, no hay otra. Bueno, esta definición, segundo JDA, no es antisemita, pero habemos oído en nuestra investigación que el 88% de los judíos europeos califican como antisemita esta afirmación. Después, boicot, desinversión, sanciones aplicadas a Israel, calificado como antisemita por 82% de los judíos. El JDA creen que no es antisemita. Bueno, pues es su opinión, pero la opinión pública judía es muy clara. Y finalmente, hay una última afirmación bastante inquietante: críticas a Israel que puedan verse como excesivas o polémicas o que reflejan 2 pesos y 2 medidas. Bueno, por mala suerte no tengo datos estadísticos, pero yo creo que 2 pesos y 2 medidas, y 2 pesos y 2 medidas es francamente repugnante.
Entonces, estamos a varias pocas observaciones finales. Yo creo que, contrariamente al enfoque prevalente en el discurso reciente sobre antisemitismo y sus definiciones, yo sugiero que es sobre todo un ejercicio deductivo, sería decir, determinan a priori los perfiles, las características y los contenidos del antisemitismo y después lo incluyen en una definición comprensiva del antisemitismo. Yo creo que el enfoque debería ser inductivo, invirtiendo el análisis del antisemitismo de abajo hacia arriba. De hecho, la realidad es que la voz y la perspectiva del objeto y de las víctimas de tal hostilidad ha sido minimizada o incluso ignorada. Esa voz, en cambio, debe escucharse, en primer lugar, antes de cualquier elaboración teórica más amplia y definición. Entonces, hay un error fundamental metodológico en estas definiciones, y yo creo que nuestra estrategia es mejor. Lo que sigue siendo fundamental, pero no ha recibido suficiente atención en el debate, son las diferentes estrategias de ofensa, las estrategias de ofensa antisemita, tal como la percibe el público ofendido, reflejando la superposición de contenidos, los canales de difusión, los perpetradores, la tipología cuádrupla que he sugerido, de antisemitismo práctico, político, populista y narrativo, puede ser un punto de partida útil en el continuo esfuerzo de definición. Y esta sería básicamente mi conclusión, y espero, como lo mencioné, que un trabajo paralelo, en primer lugar, será actualizado los próximos meses, porque eso es un proceso en continua difusión. Yo mencionaré finalmente que el 75 a 80% de los judíos europeos perciben el antisemitismo, que el antisemitismo en Europa está creciendo en sus países. El resultado mismo se encontró en 2012. Entonces está un crecimiento sobre un crecimiento precedente. Es un proceso en continua evolución, en continuo desarrollo. Entonces, muy importante determinar la documentación de la situación al estado actual 4 o 5 años después. Pero yo creo y yo espero que esta proposición pueda ser recogida, que en América Latina nos falta un instrumento paralelo para crear una buena impresión de las diferentes situaciones regionales del público judío, de la diáspora judía, que por cierto, en mi manera de ver, tiene muchísimas cosas paralelas en un sentido de muchos procesos políticos, económicos y culturales que son básicamente muy similares, pero todavía existen, por cierto, influencias nacionales y regionales muy importantes de lengua, de cultura, de historia, de tradición. Por cierto, sería, yo creo, muy importante incluir las principales comunidades latinoamericanas en este plan de entender qué pasa hoy en frente del pueblo judío en una situación muy inquietante de política internacional que todos ustedes conocen muy bien. Y con esto, gracias por el momento. Soy seguro que hay muchas preguntas. Así es, Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Cuando hablamos el año pasado sobre población judía, decías que cada vez que hablamos con vos hay menos judíos, ¿no? A lo mejor ahora hay menos antisemitas, lo cual es bueno. Vamos a hablar de antisemitismo entonces más seguido, ¿no? Realmente tener una base de un estudio serio y aparte tan amplio como vos lo hacés, con categorías, y que puede dar un seguimiento y una comparación de años tras años es maravilloso. Vamos a pasar algunas preguntas acá del público. Bueno, Manuel Culfas pregunta si está publicado el estudio para consultarlo. El estudio está publicado en varias maneras. Hay un estudio que fue publicado por la Unión Europea y que se puede traer por internet. Puedo mandarle a Enrique el link de este estudio. Esa es la descripción general
de la percepción del antisemitismo. Pero es más descriptivo y más simple. Mi trabajo en particular, aplicando esta metodología de correlación y de mapeo de las percepciones, que yo creo es útil para darle una más fuerte profundidad a la percepción, yo publiqué dos muy largos artículos en inglés y también puedo mandarle estos artículos. Y hay un tercero que está en el proceso de publicación. Y por otro lado, a la fin de este mes, al Instituto Van Leer en Jerusalén, se desarrolla una gran conferencia internacional. Yo participo en esta conferencia sobre los conceptos y las definiciones. Como ustedes pudieron escucharme, yo soy muy crítico de varias definiciones que están difundidas. Yo creo que será un encuentro muy, muy interesante. Todavía todo esto lo mando a Enrique. Enrique puede distribuir estos trabajos entre todos. Perfecto, yo voy a dejar el mail de Tzavta, aquel que esté interesado, con gusto se lo vamos a remitir. Marcelo Goldstein dice, he leído que en Estados Unidos en el 2019 hubo más de 2.000 ataques antisemitas, si esto es correcto. Es probable, es muy preocupante, pero los 2.000 ataques, en mi manera de ver, son nada en frente del editorial del New York Times de ayer, que habla de asesinio de la periodista, sin tener las pruebas, porque puede ser un trágico accidente, y por cierto, sí se puede demostrar que fue un israelí que disparó. El israelí necesita subir una sanción, no hay duda. Pero antes de decir que el editorial del New York Times que los israelíes asesinaron en propósito, conscientemente, la periodista, necesita una reflexión. El New York Times tiene una difusión mucho más amplia que 2.000 copias. Esa es la cuenta, o CNN, o la Fox, o no sé qué. Hay una difusión de nociones antisemitas latentes. La distinción importante es entre el que se ve, el latente mucho más peligroso, insidioso y difundido. Aquí Mónica Rosell dice, soy actuaria de UBA, Argentina, tengo interés en aplicar el estudio de investigación para Argentina y Uruguay, ¿con quién puedo conectarte? Dejé el mail ahí de Tzavta, nosotros podemos hacer perfectamente de nexo, de hecho hay una idea, Jacob está también involucrado en poder hacer un estudio similar. ¿No? Así que Manuel Culfas dice, muy agradecido por las informaciones, tomen nota del mail para así les llega el material. Felipe Friedman dice, antes la derecha era antisemita, ahora la izquierda compite con la derecha, en especial por el tema Palestina. Si podrías explayarte un poquito en el tema. No, hay una, como dice en inglés, the division of labor. Hay una división del trabajo temáticamente y también personalmente. No son las mismas personas, no solamente esto, si piden el académico que está desarrollando una conferencia sobre el Estado de Israel, él no acepta de estar haciendo un trabajo antisemita. Él piensa hacer un trabajo narrativo, científico, objetivo. Todavía, cuando vemos el análisis del contenido de su charla, por ejemplo, o el editorial del New York Times, o la emisión del BBC News, o varios otros instrumentos muy difundidos y muy influyentes. Comparamos todo esto con la percepción del público judío en frente de estas expresiones, vemos que la percepción es exactamente, no es idéntica, no es la misma, pero la emoción percibida por el judío y su conclusión intelectual es que esto es un acto de antisemitismo y esto también es un acto de antisemitismo, como yo lo he precisado, siguiendo 3 ejes fundamentales de contenidos que es imposible separarlos. No es posible separar la percepción de la Shoah desde la percepción de Israel y la percepción del pueblo judío. Sobre esto existen otros trabajos recientes que también soy muy feliz de compartirlos con vosotros. Es el hecho que cuando se utiliza esa metodología
de un mapeo mental de las percepciones, sería decir, la cercanía y la distancia entre variables, descubrimos que las variables relacionadas a Israel y las variables relacionadas a la Shoah son muy cercanas. Y entonces se genera un proceso que yo lo llamo pavloviano, sería decir, una reacción automática, que cuando se ataca a Israel, el judío percibe que atacaron la Shoah. Y cuando se ataca la Shoah, muchos judíos perciben que atacaron a Israel. Es un fenómeno irracional, si quieren, pero es un fenómeno que se puede documentar muy bien. Entonces, no se puede enseñar al judío, eso tú puedes creerlo y sentirlo, pero ese no, tú no puedes hacerlo. No se puede dar una directiva. El judío es un personaje libre y entonces puede tomar sus decisiones si percibió tal o tal otra cosa antisemita o no. Por cierto, estamos hablando de un discurso cuantitativo basado sobre miles y miles de personas. No hay 100% de acuerdo. Cuando pero vemos 80%, 90% sienten la determinada cosa en la misma dirección, eso es muy significativo. Ok, entonces necesita poner mucha atención a el que se hace, el que se dice. Preguntas y comentarios seguimos recibiendo por el canal de chat. Este es el medio que tanto en Facebook como en Zoom los invitamos a hacer. El tema de los territorios, pregunta Jacob Rubel, el tema de los territorios ocupados por Israel y las actitudes xenófobas e incluso violentas de sectores ultraortodoxos de Israel pueden considerarse un factor para el desarrollo de actitudes antisemitas y conductas violentas contra los judíos en distintos países de Europa. Yo creo que empíricamente sí existe una relación. Por cierto, vemos que toda vez que existe un periodo de guerra o de fuerte violencia en Israel, la intensidad de las manifestaciones antisemitas se intensifican, se hacen más frecuentes y más profundas y más violentas. Eso es un hecho. Eso es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es que, por cierto, aquí yo puedo expresar, por cierto, mi opinión personal. Yo soy seguro que muchos de los presentes compartirán esta mía personal opinión. Por cierto, existe también una manera de comportarse que es una manera racista y agresiva desde la parte de personas que son judíos, que son israelíes, que son parte de la población judía, que son a veces también parte del parlamento israelí, del Congreso, de la Knesset. No hay duda que eso es un gran embarazo, un gran problema por los que quieren la democracia y que quieren en Israel como un Estado judío y democrático. Y eso, por cierto, crea a nosotros la necesidad también de combater estas formas. Podemos hacerlo con los instrumentos que tenemos, la política, la cultura, la educación. Entonces, claro que cuando se critica un fenómeno de este tipo, como sería, por ejemplo, la agresión de un judío hacia un palestino, si critica esta agresión, esto no se puede llamar antisemitismo, sino es una crítica absolutamente legítima. Pero yo noté antes que eso es muy claro también en la cabeza de los judíos europeos, porque como lo noté antes, la delegitimación no es aceptada, pero la crítica, la gran mayoría, 2 sobre 3 de los judíos europeos aceptan la crítica, sea que esta crítica sea una crítica legítima. Acá Leonor Chara dice muy atinada, muy acertada la reflexión en virtud de lo que estabas diciendo. Silvia Cham pregunta si hay algún estudio sobre la relación entre el crecimiento de la ortodoxia judía y el antisemitismo. Bueno, yo creo que sí, en 2 maneras diferentes y simétricas. Una es que, bueno o mal, por lo menos una parte de la comunidad judía ortodoxa es más visible. También existe un elemento de visibilidad
que es, bueno, muy, muy malo, un perjuicio, pero no se puede contestar, no se puede negar que exista. Y entonces, en la medida que un judío es más visible, es más fácil percibirlo como judío, es más fácil atacarlo. Por otro lado, la otra parte es que la percepción del antisemitismo es más fuerte en el campo ortodoxo. Cuando organizamos los datos según intensidad de la religiosidad o de la presentación de sí mismo, porque es también un hecho de creencia, pero también un hecho de comportamiento, la ortodoxia. Vemos que los ambientes ortodoxos nos dan percepciones más fuertes, más largas estadísticamente en frente de otros. En verdad, también, si analizamos, hay otros datos muy, muy interesantes que se pueden publicar. La percepción del antisemitismo hoy en Europa es más fuerte entre los más grandes, los viejos, que no entre los jóvenes. Los jóvenes lo sienten menos. Esto se puede interpretar dos maneras. Una manera es que efectivamente hay menor incidencia de la agresión, de la hostilidad hacia los jóvenes. Segundo, los jóvenes siendo posiblemente más asimilados, tienen menor sensibilidad, son menos sencillos en frente de la agresión, de la hostilidad. Hay entonces diversas interpretaciones que se pueden dar, como por otro lado también es verdad, yo creo que sea verdad también en Europa como en los Estados Unidos, y yo creo también en América Latina, entre los jóvenes la proporción de más religiosos es más fuerte que entre los viejos. Hay un interesante proceso que lo llamamos, hay el proceso clásico de secularización. Existe, pero hoy también un proceso contrario de desecularización. Sería decir, una volvida más amplia de ambientes, sobre todo más jóvenes, hacia una manifestación de identidad judía más visible, más religiosa, más ortodoxa. Yo creo que esto es un fenómeno muy, muy bien conocido en varias partes de América Latina. Entonces hay varios tipos de explicación, sea externa, sea interna, y esto crea una complejidad. Yo creo que the bottom line, la línea final, sea que es muy peligroso presentar una generalización muy amplia, una idea muy simple. La realidad es muy compleja. Hay diferencias internas, hay situaciones específicas que es muy importante entenderla. Y hay también una dialéctica interna al mundo judío que se manifiesta, entre otras cosas, en las percepciones y las reacciones en frente del antisemitismo. Acá Ariel David Geiser, que está escuchando de Facebook, nos dice en qué escala de prioridad está la percepción del votante judío europeo, la posición del candidato en función de lo que percibe como lo judío. Yo creo que es importante, yo creo que es bastante interesante que en primer lugar, yo creo que esto necesita subrayarlo, el elector judío se interesa de la posición del candidato hacia el Estado de Israel, más que en frente de su posición en frente del judío. Y hay entonces una situación muy, muy paradoxal. Aquí yo puedo simplemente describir las transformaciones que existen en muchas comunidades europeas, y sería decir como lo habíamos observado hace algunos minutos, la percepción anti-israelí procede sobre todo de la izquierda, no exclusivamente, pero sobre todo de la izquierda política. Y la manifestación anti-judía procede sobre todo de la derecha política.
la verdad es una verdad muy clara, es que el voto judío en Europa pasó muy claramente desde una fuerte mayoría de izquierda hacia una fuerte presencia en la derecha, si no la mayoría, pero por cierto mucho más que atrás. Entonces, la decisión muy trágica es, en términos humorísticos, si votar por el candidato antijudío o el candidato anti-israelí. Esa es la trágica paradoja de esta situación. Y yo creo que muchos judíos finalmente se mutaron. Si se comparan datos de los años 50, 60 y hoy, el voto judío es muy, muy diferente. Por ejemplo, en el voto hacia las elecciones presidenciales en Francia, reciente, muchos judíos, por cierto, votaron por la candidata Le Pen, aunque la verdad necesita siempre ver la verdad en sus diferentes opciones. En Israel también votaron los ciudadanos franceses. Como lo saben, varios países permiten a sus ciudadanos que viven al extranjero de votar en las elecciones nacionales. Eso es el caso de la Francia, Italia, Estados Unidos. No sé si eso es verdad por los argentinos al extranjero, no lo sé, no es verdad, ok. Pero la Francia sí, pero la verdad que en Israel finalmente el candidato Macron ganó, yo creo, 80% del voto de los franceses judíos en Israel. Eso es un poco el contrario del que yo mencioné antes, pero todavía es claro que en Francia, los que viven en Francia votaron en una determinada medida, en determinadas ciudades, por la derecha, lo que nos puede aparecer como una paradoja un poco explicable. Vamos a seguir con las últimas dos preguntas o comentarios. Bueno, Ari Plonsky desde Israel, entiendo seguramente. Gracias por la excelente sijá, por la excelente charla. Parece natural que el énfasis en la Anti-Defamation League sea sobre el poder judío y de la FRA sea sobre Jewish Forensic, por las características de las sociedades de Estados Unidos, melting pot, y la europea, la nacionalidad. Hablaré, dice en segundo punto, con el Centro de Estudios Judíos de la Universidad de San Pablo para posible replicación del importante estudio. Con gran placer, sería una buena iniciativa. Conozco muy bien, por cierto, el centro de la USPI y también otros centros académicos en América Latina. Si posible, soy más que feliz de colaborar a distancia a estos proyectos, pero no sé si hay una teoría organizada. Cuando las diferentes organizaciones preparan cuestionarios de encuesta, hay generalmente un grupito de expertos que se reúnen y se crean una serie de contenidos para definir el fenómeno. Y yo creo que un problema es que faltó a veces una reflexión más aprofundizada. Hay también cosas que se olvidan. Por ejemplo, hay un aspecto muy interesante del antisemitismo que se olvidó completamente, que hace 40, 50 años, si no 200 o 500 años atrás, era la componente fundamental. Es la componente católica del deicidio, del pueblo deicida. Esta pregunta sería interesante ver cuánta gente piensa en Europa, en América Latina, por cierto, en estos términos, pero no la preguntaron en ninguna de las grandes investigaciones de estos últimos años. Yo creo simplemente porque no pensaron que estaba relevante o simplemente no pensaron. Y yo creo que entonces el esfuerzo de investigación se acumula creando una mejor visión de los contenidos, entonces de la manera de continuar esta investigación. Sergio, vamos al último comentario pregunta. Antes voy a leer. Breña dice: gracias por su excelente exposición, muchas gracias. Roberto Faur dice que un artículo del diario El País de España afirma que los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel estaban mucho más cerca de la periodista fallecida por el disparo que los francotiradores palestinos.
afirma que existe grabaciones del video al respecto. De cualquier modo, lo que afirma el profesor sobre la marca de la bala que la mató serviría para dilucidar la verdad. Por supuesto. Por supuesto. Es así. Así que bueno, no habiendo más preguntas y comentarios, Sergio, muchísimas gracias como siempre por tomarte el tiempo de acompañarnos, de estar con nosotros. Voy a pasar siempre a la vista de galería porque cuando es virtual no se ve a toda la gente que está participante, para darte un fuerte aplauso de agradecimiento en nombre de Tzavta, del periódico Innovación. Muchísimas gracias por estar y aprovechar para agradecer también el apoyo de Leonardo Segman a través del Centro de Estudios, vamos a leer bien el nombre como corresponde, el Centro Internacional para la Enseñanza Académica de la Cultura Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que siempre nos está apoyando. Así que bueno, Sergio, te convocamos en otra oportunidad. Ahora lo que vamos a pedir es que el material que tengas para pasarnos nos lo pases. Yo pasé ahí el mail, que es tzavta.juntos@gmail.com, para quienes quieran obtener el material. La grabación de esta actividad también va a quedar colgada en el canal de YouTube y el canal de Facebook de Tzavta y de Innovación, así que pueden recomendar la actividad a aquellos que no pudieron estar y volverla a ver quienes quieran. Así que bueno, Sergio, Shavua Tov, buena semana en Shavua Israel. Tov. Gracias a todos. Gracias para vos y un aplauso por tu participación. Muchísimas gracias, como siempre, por la generosidad y todo el contenido que nos compartiste. Un abrazo grande y te esperamos en Buenos Aires pronto. Bezrat Hashem.